Dice el título de esta tarde: no corras detrás de las mariposas, cuida el jardín y ellas vendrán a ti. Lucas capítulo 2 verso 8. Dice: en esa región acampaban pastores que vigilaban por sus rebaños durante la noche en vela, vigilia. De pronto se les apareció el ángel del Señor y les dijo: les traigo una buena noticia. En la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Los pastores se decían: vayamos a Belén y veamos lo que ha sucedido. Fueron rápidamente y encontraron al recién nacido acostado en el pesebre. Finalmente los pastores regresaron a cuidar sus ovejas. Y por el camino iban alabando a Dios y dándole gracias por lo que habían visto y oído. Fue a los pastores que velaban por sus rebaños a quienes se les informó acerca del nacimiento del Mesías. Si pudiéramos captar esta primera idea, sería muy fácil asimilar el resto del mensaje. Fue a aquellos que velaban, fue a aquellos pastores que vigilaban y velaban por su rebaño, aquellos pastores que estaban despiertos física y espiritualmente, a quienes se les informó acerca del nacimiento del Mesías. Al que vela, Dios se le revela. ¿No hubiera sido más lógico que el rey lo supiera antes? ¿No hubiera sido más lógico que el sumo sacerdote supiera antes de la venida del Mesías? Claro que sí, probablemente, pero ellos estaban dormidos. Dormidos físicamente y dormidos espiritualmente. Y baso mi hipótesis en Mateo capítulo 2. Se nos dice que varios magos, personas que venían del oriente, entraron preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Mateo capítulo 2 verso 2. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Entonces Herodes mandó a llamar a los principales sacerdotes y escribas para preguntarles dónde iba a nacer el Cristo, el Mesías. Y unánimemente todos les dijeron: en Belén de Judá. Así que también ellos ahora estaban anoticiados. El rey Herodes y la clase sacerdotal, el sumo sacerdote, ahora todo el mundo sabía acerca del nacimiento del Mesías. Pero ninguno de ellos salió corriendo a Belén para encontrarse con el Mesías, como sí lo hicieron aquellos pastores. ¿Por qué ninguno de ellos salió en busca del Mesías? Porque dormían. Estaban dormidos espiritualmente. Parece ser que los únicos que estaban despiertos aquella noche eran los pastores. Y estaban despiertos físicamente, pero también estaban despiertos espiritualmente. ¿Y cómo lo sé? La forma en que fueron tratados por el ángel es una clara señal de que esta gente era muy espiritual. Con toda probabilidad hayan sabido conocían la profecía mesiánica, y al igual que Simeón esperaban la consolación de Israel. Cuando el ángel les dijo: les traigo una buena noticia, solo personas despiertas espiritualmente podrían alegrarse con la llegada del Mesías.
Además, la reacción posterior de los pastores de abandonar el rebaño e ir detrás del Mesías es una prueba evidente de lo sensible que eran espiritualmente, a diferencia de Herodes y de la clase sacerdotal que dormían. Al que vela, Dios se le revela. Si hablamos de pastores que velan por su rebaño, lo primero que viene a nuestra mente es David. David también era pastor. Y me pregunté en esta semana, ¿qué habrá hecho David? Mientras cuidaba sus ovejas que no eran suyas, eran de su padre. Mientras él cuidaba el rebaño que no le pertenecía, ¿qué habrá hecho en esas largas y frías noches en el desierto, en las laderas de las montañas? ¿Qué habrá hecho David? Intuyo que él estaba cultivando su amistad con Dios. ¿Y cómo lo sé? Porque fue en ese momento de su vida cuando Dios le dijo: varón conforme a mi corazón. Hechos capítulo 13, verso 22. Cuando Dios dice de David, varón conforme a mi corazón, es decir, había un hombre, David, que había conquistado el corazón de Dios. Fue en ese momento cuando cuidaba ovejas, cuando era un don nadie. Por eso a veces la gente cree que puede conquistar el corazón cuando es llamado a algún ministerio público. Hermanos queridos, David llamó la atención de Dios y Dios dijo: varón conforme a mi corazón, cuando nadie daba un peso por él, cuando estaba olvidado incluso por su familia. Pero este muchacho ya había conquistado el corazón de Dios. ¿Qué habrá hecho David entonces en esas largas y frías noches en el desierto, vigilando y cuidando sus ovejas? Cultivaba su amistad con Dios. Nadie conquista el corazón de Dios pasando las noches de boliche en boliche. Nadie conquista el corazón de Dios divirtiéndose en brazos de personas equivocadas por la noche. Nadie conquista el corazón de Dios drogándose, alcoholizándose por las noches. No me imagino a David haciendo eso mientras cuidaba sus ovejas, pues Dios llegó a decir: varón conforme a mi corazón. Más bien me lo imagino a David cuidando sus ovejas, orando. Mientras pastoreaba o cuidaba sus ovejas, él estaba orando a Dios, meditando en las sagradas escrituras. No digo leyendo, porque no había luz. Pero por las noches me lo imagino meditando en la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, 48: honro y amo tus mandatos, en tus decretos medito. Salmo 119, 97: amo yo tu ley, todo el día la medito. Meditar en las escrituras también es una disciplina espiritual. Es una orden bíblica de que meditemos en las sagradas escrituras, pero desgraciadamente es una de esas disciplinas que descuidamos. Estamos aprendiendo acerca de disciplinas de oración, de lectura de la palabra, de estudio de la palabra, de escuchar la palabra. Y ahora entendemos que también tenemos que meditar en las sagradas escrituras. Pero es una disciplina que no practicamos. Meditar en la palabra de Dios. Dice Josué 1:8: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de ¿qué? Y de noche. ¿Cómo hacemos para meditar en la Biblia de noche si estamos durmiendo? Evidentemente hay un llamado a velar, a vigilar, aún por las noches.
Volvemos, Josué 1:8 dice: estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Advierte la conexión que hay entre la prosperidad, el éxito y la meditación de las Escrituras. Advierte la conexión que hay. Pues Josué 1:8 dice que hay que meditar para obedecer. Solo entonces, cuando uno obedece, solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mira lo que dice el Salmo 1, verso 1. ¡Qué alegría para los que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche! Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto y prosperan en todo lo que hacen. ¿Advertiste la relación que hay entre meditar las Escrituras y la prosperidad a la manera de Dios y el éxito a la manera de Dios? La verdad es que no sabemos cuánta de esa bendición que se promete es material y cuánta es espiritual, o qué parte de esa bendición es en este mundo y qué parte en el venidero. Pero de algo estamos seguros: que Dios sí bendice la obediencia. Dios sí bendice la obediencia. Aquellos que obedecen a Dios serán prosperados. Aquellos que obedecen a Dios les irá bien en esta vida. Es palabra de Dios. Y yo la creo. Y yo la creo. La conexión que hay entre la obediencia, la meditación de la palabra y que todo nos vaya bien, la prosperidad a la manera de Dios. Es cierto que el término meditación nos da ciertas cosquillas, porque uno piensa en el yoga, en la meditación trascendental, piensa en terapias de relajación de la nueva era. Pero no hay por qué sentirse incómodo con todo este tema. El hecho de que en algunas sectas se utilice la cruz, eso no significa que nosotros tengamos que dejar de usarla. Y cuando la Biblia habla de meditar y sugiere que tenemos que meditar, no es esa clase de meditación donde uno pone la mente en blanco y cruza los dedos. No es esa la meditación a la que nos llama la palabra de Dios. La meditación a la que nos llama la palabra de Dios no es a vaciar la mente, no es a poner la mente en blanco, es a llenar la mente, pero de palabra de Dios. Saturar nuestra vida, saturar nuestro entorno, saturar nuestra mente y nuestros pensamientos con la palabra del Señor. Esa es la clase de meditación a la que somos llamados. Volvamos al pasaje de Lucas 2. ¿Por qué velaban aquellos pastores? Fácil, pastor. Para que no le robaran ninguna oveja. Muy bien. La verdadera razón por la que vela un pastor es para que no entren las bestias salvajes que generalmente entran en la oscuridad cuando el rebaño está más desguarnecido, más desprotegido. El ladrón siempre opera de noche en la oscuridad, y es ahí donde el pastor no tiene que dormirse. Es ahí en la noche donde el rebaño está más desprotegido, donde el pastor no debe dormirse. ¿No dice la Biblia que Jesús es el príncipe de los pastores? Hechos capítulo 13, verso 20. ¿No se nos dice allí que Jesús es el gran pastor, el príncipe de los pastores? ¿Y no dice la Biblia que Él veló por su rebaño? Juan 17:12. Mientras yo estaba con ellos, velé por ellos, y ninguno de ellos se perdió. Jesús vigilaba cuidadosamente por su rebaño.
Jesús pudo decir, no he perdido a nadie. Nadie arrebató a uno de mis pequeños, porque yo vigilé por ellos. La gran pregunta, ¿hacemos nosotros lo mismo? ¿Estamos de vigilia permanente? Padres, ¿están orando, ayunando y velando por la vida de sus hijos? Pues deberían. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos peligrosos. Hay una corriente ideológica llamada ideología de género que quiere arrebatar la vida de la familia y especialmente la de los niños. Padres, no es hora de dormirse, es hora de orar, de velar, de clamar, de meterse en la brecha y cuidar el rebaño que Dios te ha dado. Sea uno, sean 4 hijos, la familia tiene que ser cuidada y los padres deben velar y vigilar por la vida de esos niños. No es tiempo de dormirse. ¿Y qué me dice de los pastores? De los líderes de célula que tienen a cargo un rebaño, sea 1, sean 4, sean 10. Pastores de red, pastores de iglesia. O aún cuando no tengas el título oficial de ser líder en la iglesia, pero te han confiado una vida o te han confiado 2 vidas. O tienes a cargo en el trabajo, donde sea, alguien a la que estás influyendo. Mi gran pregunta es, ¿estás velando por la vida de tu rebaño? Pues si lo hiciéramos, no perderíamos ninguno. Pues la Biblia dice que el gran pastor veló por su rebaño y no perdió ninguno. David veló. Y Dios dijo, varón conforme a mi corazón. Y aquellos pastores estaban velando cuando Dios decidió enviar el ángel y hacerles llegar la noticia de que el Salvador había venido al mundo. Al que vela, Dios se le revela. Si estás dormido, qué triste me pongo cuando veo líderes despreocupados por la vida de su rebaño. Qué triste me pongo. Imagínense el Señor de líderes a quienes el Señor, no la iglesia, no el pastor, sino el Señor les ha delegado una responsabilidad, les ha delegado a administrar un rebaño. Qué despreocupado veo a veces a muchos líderes que ni oran por el rebaño, ni ayunan por el rebaño, no lo hacen ni por ellos ni por su familia, mucho menos lo hacen por el rebaño que el Señor les ha confiado. Tan despreocupados que van a la célula y ni siquiera han orado, clamado, leído el mensaje, vuelto a escuchar la palabra que tienen que compartir. Así de despreocupados. ¿Tú crees que Dios se va a revelar mientras estás dormido? Qué triste me pone ver a líderes tan despreocupados por la vida de su rebaño. ¿Estás velando por ellos? ¿Cuál es la forma más adecuada de velar por el rebaño? Si alguien me preguntara, yo tengo la respuesta. Si alguien me preguntara, ¿cómo hago, pastor, para cuidar mis ovejitas? Para cuidar el ministerio y para cuidar mi célula y para cuidar mi iglesia y para cuidar mis hijos y para cuidar mi trabajo y para... ¿Cómo hago? Cuidando primero tu vida espiritual. Va contracorriente, ¿no? La mejor manera es cuidando tu vida espiritual, tu propia vida espiritual. Advierte este hecho. Los pastores no dormían por cuidar sus ovejas, el rebaño. Quiere decir que el rebaño era más importante que su descanso. Pero cuando fueron anoticiados acerca de que había nacido el Salvador, dejaron el rebaño para ir detrás del Mesías. Fue la única vez que abandonaron el rebaño para ir detrás del Mesías. Había una sola cosa que era más importante que el rebaño: el Señor.
Y aquí hay una profunda enseñanza espiritual. Dios es más importante que su obra. Dios es más importante que su iglesia. Y Dios es más importante que nuestra familia. Antes que me apedrees, considera lo que te voy a decir. ¿No crees que la mejor manera que tenemos de cuidar nuestra familia es cuidando nuestra propia vida íntima con Dios? ¿No crees que la forma más segura que tiene un pastor, un líder, de cuidar su rebaño, su iglesia, es vigilando por su propia vida espiritual? La familia nunca, por favor escucha bien lo que te voy a decir, la familia nunca estará mejor cuidada que cuando sus padres hacen de Dios la persona más importante de sus vidas. Y la iglesia nunca será más bendecida que cuando sus pastores y líderes viven en íntima comunión con Dios. Nunca una familia va a estar mejor cuidada que cuando sus padres hacen de la relación de Dios la relación más importante de su vida. Y nunca la iglesia va a ser más bendecida que cuando sus pastores mantienen íntima comunión con el Señor. Déjeme decirte lo que yo aprendí a lo largo de todos estos años de ministerio. Aquella persona, hombre o mujer, que descuida el mayor tesoro que tenemos, no es nuestra familia, es nuestra relación con Dios. Aquella persona que descuida su relación, hombre o mujer, que descuida su relación con Dios. Aquella persona que descuida el mayor tesoro que tiene. Todo a su alrededor se viene abajo, tarde o temprano, en más o en menos. Todo se viene abajo. Usted ve a una persona en su momento de esplendor espiritual, en su mejor temporada espiritual. Vea usted una persona, pero que esa persona comienza a descuidar su relación con Dios y todo se viene abajo. Y usted abre la boca diciendo: wow, no lo puedo creer. Sí que lo tiene que creer. Cualquier cosa puede pasar cuando una persona pierde su relación con Dios. Te aseguro, cualquier cosa vas a ver de esa persona, cualquier cosa. La clave es no descuidar la relación con Dios. Hay un detalle más en este pasaje que no podemos ignorar. El encuentro con el Mesías hizo que los pastores reaccionaran de dos maneras diferentes. Número uno, se llenaron de gozo y de paz. El encuentro con el Mesías los llenó de alegría, de gozo y de paz. Dice Lucas capítulo 2, verso 20. Los pastores iban alabando a Dios y dándole gracias por lo que habían visto y oído. Siempre sucede así. Esta mañana les hablaba a la iglesia y les conté mi propia experiencia personal. Hace 3 años y 9 meses que comenzamos con un proceso muy profundo con Dios. Dios nos tomó y nos llevó al desierto para que nos volviéramos a enamorar de Él. Nos habló con mano fuerte, circunstancias difíciles, enfermedad, crisis. Para nosotros fue enfermedad. Eso es mano fuerte. A veces no entendemos razón y Dios tiene que sacudirnos. Tiene que sacudirnos para que entremos en razón. Y el Señor nos habló con mano fuerte y nos llevó al desierto para que nos volviéramos a enamorar de Él. Qué misericordia la de Dios. Qué misericordia. No sé dónde estaríamos de no haber intervenido Dios en nuestra vida. Nuestra vida íntima con Dios se estaba secando. Sí, pero el ministerio florecía y viajaban cada vez más y el ministerio, sí. Pero allá, lugar secreto, ¿no te dije que cuando uno descuida eso, todo lo demás es una burbuja, hermanos? Todo lo demás, tarde o temprano, eso no va a resistir. Y el Señor nos tomó y nos llevó al desierto. 3 años de quebrantamiento, de sacar mugre, de cortar lazos, de echar fuera ídolos de nuestra vida.
La mejor temporada de nuestra vida, hermanos. No la cambio por nada. Pero si hay algo que caracteriza este tiempo en nosotros, en mi esposa, en mí, en nuestra familia, es que tenemos paz. Hay una alegría, un gozo acá adentro, una paz que no la cambio por nada. Que por supuesto esa paz y esa alegría no me la da el ministerio, no me la da la iglesia, no me la dan las cosas materiales. Amo lo que el Señor me manda a hacer, pero no es eso lo que produce mi alegría, sino el Dios que me pone en el ministerio. Así que si hay alguien que no tiene paz, que no está experimentando esa paz de la que promete el Señor, dice, les dejo mi paz, no es como el mundo la da. Así que si a alguien le falta paz y esa alegría, ese gozo, algo está faltando. ¿Por qué no pruebas con Dios? Y pastor, estoy en la iglesia. No, dije prueba con Dios, no con la iglesia. Por supuesto que el que está con Dios tiene que congregarse. Pero dije, vuelve al lugar secreto. Vuelve a enamorarte de Dios. ¿Y cómo hago, pastor? Hay que pasar tiempo en oración. ¿Y cómo se ora? Practicando la oración. ¿Cómo se aprende a orar? Orando. Todo eso, pastor, cito así de sencillo. ¿Cómo se aprende a orar? Orando. Vuelve al lugar secreto, levanta la carpa del encuentro, comienza tiempos de ayuno, comienza tiempos de retiro. Pruébalo. La primera reacción que tuvieron estos pastores al encontrarse con el Mesías fue que volvían llenos de gozo y de alegría. Y la segunda cosa es que ellos no podían dejar de compartir la experiencia que habían tenido con el Mesías. En lugar de volver a cuidar a sus rebaños callados, ellos empezaron a contarlo a todo el mundo. Dice Lucas capítulo 2, verso 17. Cuando los pastores lo vieron al Señor, tuvieron su encuentro, les contaron a todos lo que se les había dicho acerca del niño. Estos eran como los apóstoles, ¿te acuerdas que los metían en la cárcel y les prohibían predicar la palabra? Y ellos decían, no podemos dejar de hablar, de decir lo que hemos visto y oído. Así estaban los pastores. Y se le habrán burlado y se le habrán criticado en la misma cara, pero ellos no podían dejar de decir lo que habían visto. No solo que estaban llenos de gozo y alegría, sino que ahora se habían convertido en evangelistas y compartían la experiencia con Dios a todo el mundo. Me recuerda a los 4 leprosos que vivían en las afueras de Samaria. ¿Te acuerdas de los 4 leprosos eso? Samaria estaba sitiada por el enemigo. No entraba nada de afuera, así que estaban a punto de perecer de hambre. No había provisiones que entraran y que saliera nadie. Así que estaban a punto de perecer. Y estos 4 leprosos que encima vivían fuera de la ciudad por ser inmundos, por tener la enfermedad. Así que dijeron, si vamos a morir, corramos el riesgo, vayamos al campamento enemigo. Si nos perdonan la vida y nos dan de comer, ¡wow! Ya eso es suficiente. Total, vamos a morir acá igual. Así que decidieron ir al campamento enemigo. Y cuando entran al campamento, se encuentran que el enemigo no está. No está, ¿por qué? Porque en la noche el Señor había hecho que escucharan, que el enemigo escuchara el traqueteo de carros de guerra a toda velocidad y creyeran que Israel había contratado el ejército egipcio para luchar en su contra. Así que se fueron, huyeron. El Señor les había hecho escuchar el traqueteo de carros de guerra y dijeron, no, Israel contrató los servicios, el ejército egipcio. Así que se fueron. Y cuando los 4 leprosos entran, se encuentran con el botín: comida, vino, oro, plata, caballo, botín. Y algo les hizo entrar en razón. Dice 2 Reyes capítulo 7, verso 8. Cuando los leprosos llegaron fueron de carpa en carpa, comieron y bebieron vino, sacaron plata, oro y ropa y escondieron todo. Esto es todo para nosotros solo. Pero finalmente se dijeron, no está bien. Para nosotros solo no está bien. Esto no está bien.
Hoy es un día de buenas noticias y nosotros no lo hemos dicho a nadie. Así que vamos, regresemos al palacio y contémosle a la gente. Así que regresaron a la ciudad e informaron lo que había sucedido. Hermanos queridos, encontrar la salvación y esconderla es el acto más vil al que pueda llegar un hijo de Dios. Lo que hemos recibido de gracia tenemos que darlo. ¿Qué impide que nosotros ventilemos a los cuatro vientos que en Jesús hay salvación? ¿Por qué nos avergonzamos tanto del evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree? Dijo Pablo. ¿Por qué razón nos avergonzamos tanto de que somos hijos de Dios? ¿Y por qué nos avergonzamos tanto de llevar una Biblia debajo del brazo? O de decir que vamos a la iglesia los domingos. ¿Has visto alguna vez a un militante político callado? ¿Un día callado? ¿Y qué me dices de aquellos que no escatiman esfuerzo en proclamar que son partidarios del reino de las tinieblas? Como este conjunto musical llamado Marduk. Me agarré los pelos. Porque no sé si estuvo en estos días o va a estar en la Argentina. Lograron que no entrara a Guatemala y lograron que no entraran. Es un conjunto sueco. Ellos, yo busqué ahí, viste que Google te lleva por todos lados. Me fui a Google, así que no estoy diciendo nada que no esté ahí. Ellos dicen que son la banda más blasfema del mundo. Sus canciones, todas las letras son anticristianas y satánicas. Y no tienen ningún problema, encima te cobran. Y en Guatemala y en Colombia impidieron que la banda entrara. Es una banda sueca. Pero parece que en la Argentina le vamos a dar la bienvenida, porque acá a todo lo malo le damos la bienvenida. Así nos está yendo. Y así nos va a ir. Hermanos queridos, tendríamos que orar por nuestros gobernantes, pero no para que sean bendecidos, sino para que se arrepientan de sus pecados. No se dan cuenta de que le están abriendo las puertas a toda esta mugre. Y lo único que va a pasar, hermanos queridos, es que la iglesia la nación va a seguir atada, cada vez más atada. Ellos no escatiman esfuerzo en proclamar que son partidarios de Satanás y del reino de las tinieblas. Abra el diario y va a ver la cantidad de avisos publicitarios de gente que son hijos del diablo y que te venden los servicios. ¿Y qué me dices de aquellos que no tienen temor en decir que son abortistas, o aquellos que agitan a las multitudes en favor de la ideología de género? Por favor, debería darnos vergüenza a nosotros que tenemos la salvación, que tenemos el Hijo de Dios, que tenemos la verdad, que el Señor nos ha salvado y nos ha librado de la muerte aquí en la tierra y en el infierno. Así que nosotros salgamos, hermano, y no tengamos temor de hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo. No te avergüences. No te avergüences. Basta de avergonzarnos. Con orgullo. ¿Dónde estuviste ayer? En la iglesia. Primero fui a la iglesia y después me comí un rico asado. ¿Y dónde estuviste vos? Durmiendo. Vergüenza te tendría que dar. Usted ponga en ridículo a ese que le dice a usted y se ríe de usted que viene a la iglesia. Póngalo en ridículo. ¿Dónde estuviste? Durmiendo. Vergüenza te tiene que dar. Tendrías que estar buscando a Dios. Así, hermano. Mire con la letra que yo le estoy dando. Así que mañana en el trabajo, ¿dónde estuviste? Mirando a boca. Vergüenza te tiene que dar. Y si te dice, vi arriba, vergüenza te tiene que dar. Para quedar bien, ¿viste? Hermanos, a modo de conclusión, deberíamos pensar seriamente en lo que estamos aprendiendo. Eso se llama meditar. Y como hemos aprendido hoy,
no basta solo con escuchar la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios la tengo que meditar, y la meditación me lleva a la aplicación, me lleva a la obediencia, y la obediencia me lleva a la bendición. Como leímos en el Salmo 1 y como leímos en Josué 1:8. Solo entonces prosperarás y todo lo que hagas te saldrá bien. Cuando uno obedece. Porque si no obedecemos, todo lo que estamos aprendiendo se convierte en información que pasa con nuestra mente, que pasa por nuestra mente como el agua pasa por la cañería, pero no se queda con nada. Si no aplicamos, podríamos escuchar la palabra de Dios toda la semana, que a propósito, me imagino que estará escuchando más palabra de Dios y menos noticiero en la semana. Los noticieros te deprimen, pero la palabra de Dios te llena de fe. Juan capítulo 13, verso 17 dice: ahora que saben estas cosas, dijo Jesús, Dios los bendecirá por escucharlas. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora que saben estas cosas, dijo Jesús, Dios los bendecirá si obedecen, la llevan a la práctica, aplican la palabra y la obedecen. Pues si no la obedecemos, entra por acá y sale por acá, no hay bendición. Sí, pero escuché la palabra, pero no la aplicaste, no la obedeciste. Entonces la bendición se te escurre como el agua entre las manos. Pero cuando nosotros escuchamos y aplicamos y obedecemos, entonces la bendición es mía. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie, por favor. Y tomemos un minuto para meditar. Cierra tus ojos para no distraerte. Y toma un minuto para meditar en lo que Dios nos ha dicho en esta tarde. Mi pregunta primera es: ¿estás velando y vigilando por tu propia vida? ¿Por tu propia vida? ¿Por tu propia vida espiritual? Sé sincero contigo mismo. A mí me puedes engañar y no hay razón de que, pero a Dios no le podemos engañar. La pregunta es: ¿estás velando, vigilando por tu propia vida espiritual? Por favor, iglesia, no descuides el tesoro más importante, valioso que tienes. No es tu cadenita, no es el plazo fijo y no es el terreno y no es el auto. Lo más importante que tienes es tu relación con Dios, tu amistad con Dios. Si descuidas eso, todo se viene abajo, te lo aseguro. Te lo anticipo, te lo digo, no descuides ese tesoro. Adán y Eva vivían en el paraíso, pero un día descuidaron la comunión con Dios y se les terminó el paraíso. Y todo se vino abajo. Y mira los primeros capítulos del Génesis y vas a ver qué pasó con su familia, qué pasó con sus vidas y con sus hijos, y vas a ver todo lo que pasa cuando una persona, una pareja, descuida su relación con Dios. ¿Estás vigilando por tu propia vida? Segundo, ¿estás vigilando por la vida de aquellos que Dios te dio? Tu economía, tu vida, tus hijos, tu familia y tu ministerio. ¿Estás velando por ellos? ¿Estás velando? ¿Estás orando y ayunando con nosotros los jueves y orando en el aposento alto los martes para bendición de tu familia y de tus hijos? Después venimos llorando, Cuando los hijos entran en la adolescencia, venimos llorando. Y ya no los podemos controlar y se vuelven rebeldes. Ya ahí necesitamos que la iglesia nos ayude. Pero es que la iglesia te está ayudando. Y te está diciendo: este es el camino. El camino es velar, vigilar, orar, ayunar por la vida. Si Jesús lo hizo, ¿tú te crees más que Jesús? Jesús dice que el gran pastor veló por sus discípulos y no perdió a ninguno. ¿Tú te crees mejor que Jesús? Que no necesitas velar por la vida de tus hijos o por la vida de tu célula.
o de tu iglesia. Si Jesús veló y los pastores velaron y David veló y Dios dijo: varón conforme a mi corazón, pues el camino es la vigilia. Es orar, ayunar, velar, estar despiertos espiritualmente de día y de noche. Oh, mi Señor, ¿cuál es tu respuesta a Dios en esta noche? ¿Qué conexión que hay entre la prosperidad? Y no le tengas miedo a esa palabrita prosperidad. Por supuesto que la prosperidad a la que se refiere la Biblia es una prosperidad a los ojos de Dios, una prosperidad que agrada a Dios. No es como el mundo, no es siempre como el mundo te la presenta la prosperidad esa. Pero sí que hay bendición para los que obedecen. Y sí que hay prosperidad, pues la palabra de Dios lo dice. Hay una conexión entre meditar la palabra, aplicar la palabra, obedecer la palabra y la bendición y la prosperidad. O sea, no hay bendición y no hay prosperidad si no se obedece la palabra. Y a veces hay personas que creen que pueden violar los principios bíblicos y ser bendecidos. No te va a funcionar, te lo advierto, no te va a funcionar. No se puede violar los principios bíblicos y esperar ser bendecido. Así que si el Espíritu Santo te llama a casarte, te casas. Porque estás conviviendo, hay que casarse. Y si el Espíritu Santo te llama a la santidad, porque estás teniendo intimidad con personas del mismo sexo, entonces hay que obedecer para ser bendecido. Y para agradar a Dios. ¿Para agradar a la iglesia? No, la iglesia no, porque ¿qué te va a dar? Pero para agradar a Dios, sí. Y si tienes problema en la economía, regla número 1, estás dándole a Dios lo que le corresponde. No se puede ser bendecido, hermano. No se puede. Lo hemos leído en el Salmo 1, lo hemos leído en Josué. Primero se obedece y entonces viene la prosperidad. Primero meditamos para aplicar y obedecer la palabra y después viene la prosperidad, la bendición. Por eso, iglesia, en esta noche quiero invitarte todos. Yo soy el primero en pedirle a Dios que nos ayude. Que nos ayude. Señor, ayúdanos a todos. Yo soy el primero, Señor, y doy el primer paso. Soy el primero de todos los pecadores en esta iglesia. Soy el primero que se arrepiente en polvo y ceniza, Señor. Soy el primero por haberte ofendido, por habernos alejado de ti, Señor, y por haber descuidado la intimidad contigo. Descuidé en un tiempo, Señor, la vida de la iglesia. Pero ya basta, ya no más. Nos volvemos a Dios. Dile, me vuelvo a Dios de todo corazón. Me vuelvo a Dios y ayúdame, Señor, a levantarme más temprano para orar. Y antes de salir al trabajo, yo haber pasado tiempo contigo. Ayúdame, Señor, a levantarme temprano los martes para poner a Dios en primer lugar junto con toda la iglesia. Ayúdame, Señor, a congregarme, a que nada estorbe que yo venga y me congregue los domingos. Ayunar los jueves, Señor, me cuesta. Dile, sé sincero, me cuesta y quiero tu ayuda, Señor. Quiero ir profundo, quiero más de ti, como hoy cantábamos en la canción. Quiero el fuego, quiero la presencia del Espíritu Santo, quiero más. Pues, Señor, ayúdame en las disciplinas espirituales.